Gracias, por supuesto, a la Biblioteca Ana María Matute, que nos acoge. Gracias al Ayuntamiento de Madrid, que ha estado respaldando estas jornadas desde el principio. Para mí es un placer estar aquí y es un placer muy especial, un honor y un privilegio presentar a Antonio Pérez Henares, que por encima de todo es mi amigo, pero es mucho más que un amigo. Antonio es un gran periodista, es un grandísimo escritor y es la voz de la tierra. Si no lo han hecho ya, si no lo han empezado ya, yo les recomiendo vivamente que empiecen a leer su último libro, Tierra Vieja, donde hace de alguna forma aflorar, donde hace eclosionar el formidable talento que tiene para hablar, para hacer hablar a la tierra, para emplear el lenguaje de los campesinos de la tierra del común de Atienza o del común de la tierra de Atienza, como él dice, y de dónde procede. Ningún escritor describe como él las labores del campo, los lenguajes del campo, la voz de los animales, la voz de los paisajes. Es absolutamente extraordinario como escritor y además es el padre fundador de nuestra Asociación de Escritores con la Historia, que es la que ha organizado en comunidad con el Ayuntamiento estas jornadas. Él tuvo la idea de crear la asociación, él la puso en marcha y yo estoy ahí a su vera, ahora en calidad de vicepresidenta, intentando empujar, ayudar y contribuir en lo que pueda a la buena marcha de la asociación. Por cierto, y hablando de la asociación, les tengo que decir que hoy no ha fallecido Pepe Calvo Pollato. Lo digo porque se ha publicado en la agencia EFE y en muchos periódicos. Ahora venía, pero en periódicos muy serios, muy grandes, en La Vanguardia, en El Periódico, en toda clase de... Yo estuve ayer con Pepe Calvo en Priego y les aseguro que está vivo y está perfectamente bien. El que ha fallecido con él es su esta hermano. mañana, o sea que después de ese que día. ha fallecido es su hermano Paco. Me parece lamentable e intolerable que la prensa y la agencia EFE publique semejantes noticias sin contrastarlas. Pepe Calvo está bien, está muy bien, forma parte de nuestra asociación, es un entrañable compañero y también un fantástico escritor. Y una última cosa quería decir en esta presentación, porque no quiero robar tiempo a Chani, que seguro que nos va a deleitar con su intervención. Cuando pensamos él y yo estas jornadas, ¿cuánto hace? ¿2 años? Más de 2. O más de 2 Teníamos años. que haber empezado hacía 2 años. Hacía 2 años. Aquí. Aquí, justamente, y nos pilló el COVID y todo se aplazó y todo se retrasó y bueno, pero aquí estamos, más vale tarde que nunca. Cuando pensamos estas jornadas queríamos incidir en el hecho de que Madrid tiene historia, porque estamos hartos de oír hablar de la historia de Cataluña, de la historia del País Vasco, de la historia de Andalucía. ¿Te parece que Madrid es como que no existía Madrid? Como que Madrid está ahí pues porque un buen día a alguien se le ocurrió colocar aquí la capital y queríamos incidir en el enorme carácter histórico que tiene Madrid. Y para ello queríamos celebrar estas jornadas en los lugares emblemáticos que tuvieran que ver con el asunto del que se iba a hablar. Y por eso Chani decidió venir aquí. Y mira que no es un sitio que esté así precisamente a mano, está un poco complicado de llegar y por eso hemos empezado tarde. Pero Chani tenía mucho interés en hablar aquí. Yo hablé de los diplomáticos que salvaron vidas en la casa Sefarad. Emilio Lara habló del relojero de la Puerta del Sol en la Puerta del Sol y de esta forma hemos querido poner en valor los muchísimos lugares emblemáticos que tiene la ciudad de Madrid. Lugares emblemáticos tiene muchos, patronos solo tiene uno, que es San Isidro. Y de él precisamente nos va a hablar Antonio Pérez Henares del Isidro Labrador y del Isidro Zahorí, si no me equivoco. Así que Chani, muchísimas gracias, disculpa el retraso y tuya es la palabra. Se ha retrasado 3 minutos. Bueno, yo suelo ser puntual, intento. Gracias, vicepresidenta. La verdad es que sí, la asociación está avanzando. A veces estamos desbordados, a veces tenemos, ella viene de Priego, yo vine de Badajoz y de Plasencia y de Badajoz, y la verdad es que sí, pero ha merecido la pena y merece la pena el esfuerzo de acercar a la gente a la historia y acercarlas desde el conocimiento. Hoy estamos pocos, sí, pero ya saben que a través de lo que es la... es verdad, vamos a quitar esto para salir guapos en la tele. Muchas gracias, vale. Que a través se cuelga el Madrid Destino y también en lo que es el canal nuestro de Escritores con la Historia,
que nada tiene ya más de 1000 y pico suscriptores y que ya hay vídeos de estos que han superado los 10.000. Visualización. Sí, tenemos que llegar a los 70.000 que se consiguió algún vídeo de aquellas jornadas del Senado. Pero hoy yo me empeñé, por supuesto, en venir a San Isidro, porque además es que como soy hijo y nieto y bisnieto y tal de labradores, San Isidro es patrón de Madrid, sí, pero antes lo es de todos los labradores. Y eso es algo que la gente de campo lo tenemos bien claro y que es un día, pasado mañana, muy importante. El otro día hice el vídeo para presentar Tierra Vieja, justo donde estaba el viejo castillo de mi pueblo, que hay una cruz desde donde se bendecían los campos. ¿Qué día se bendecían los campos? El 15 de mayo. Y a mí no me importa que lo siguieran haciendo, lo que pasa es que creo que no hay curas. Sí, para los pueblos estos ya cuesta bastante que lleguen a... Son poblaciones muy pequeñas. Bueno, vamos al lío. Claro, todo el mundo de Madrid sabe quién es San Isidro, el santo, pero ¿quién era? Eso ya es menos. Se sabe que era un tipo, dice, un tipo bastante vago que hacía labrar a los ángeles para no labrar él. Bueno, no está mal, lograr hacer labrar a los ángeles era importante. Bueno, San Isidro es uno de los personajes más apasionantes y que tiene tanto que ver con Tierra Vieja, porque es un hombre de entonces. Les voy a decir las 3 cosas que era. Era mozárabe, esto es, era un cristiano que vivía en territorio musulmán. Por tanto, vivía sometido seriamente a lo que era la imposición continua de la fe islámica. Podían vivir, sí, les dejaban vivir de esta manera, pero los impuestos eran terribles. Isabel además siempre relata una cosa, para que vean, las campanas cristianas no podían ser de metal, tenían que ser de madera. ¿Para qué? Porque jamás la voz del Dios cristiano podía elevarse por encima de la voz del Dios islámico. El almuédano. Claro, el almuédano. Y no olviden, en aquellos momentos y durante mucho tiempo después, Dios era la medida de todas las cosas. Hoy no podemos entender a veces aquellos tiempos porque nuestros conceptos, aunque sigan siendo cristianos, etcétera, lo que es el mundo de la religión ya no tiene ese peso absoluto y total que tenía, no solo en lo público, sino también en todos los actos de la vida. San Isidro era un mozárabe. 2, era un labrador. No tenía tierras, porque como mozárabe estaba sometido al poder, no tenía tierras y no las tuvo tampoco, posiblemente por esa condición. ¿Y qué era lo otro? ¿Por qué era tan santo? ¿Por qué San Isidro ya en el finales del siglo XII es considerado un santón? Es santo. San Isidro es mucho antes santo de que lo canonice la Iglesia. O sea, es alguien venerado prácticamente desde su fallecimiento e incluso antes. Hay un rey, el rey más trascendental de todo aquel periodo, de toda la Reconquista, es el rey pequeño primero y luego el gran Alfonso VIII, el vencedor de las Navas. Pues para Alfonso VIII San Isidro era no un santo, es que era su santo. No había quien le tuviera más devoción, porque será leyenda o lo que sea, pero lo cierto es que según Alfonso VIII, San Isidro la había sacado de 2 que ya les contaré. Y eso es lo que quiero decirles, para que se hagan una idea de dónde nació y en qué momento nace. Nace en Madrid. Madrid era entonces una población no muy grande, pequeña, pero con un castillo, Mayerit, un castillo musulmán que dominaba toda la zona. Estaba mirando hacia lo cristiano desde este lado del Manzanares. Estaba ahí mirando hacia allá, para que nos entendamos. Y pertenecía a lo que era la Marca Media. O sea, después de la implosión del califato, la Marca Oriental,
La marca occidental iba desde Lisboa hasta cerca de Talavera, desde ahí, desde Talavera hasta Medinaceli, Tajo arriba y luego cogiendo todo el Henares. Era la marca media, y desde Medinaceli, entrando muy hacia el norte hasta sobrepasar el Ebro y, bueno, por supuesto, englobando a Zaragoza, que era territorio islámico, incluso hasta Lérida, esa era la marca oriental. Era al-Ándalus a ese lado, al otro. ¿Cuál es el cambio trascendental que se va a producir en esa frontera? Es la caída de Toledo en manos del rey Alfonso VI, del inteligentísimo Alfonso VI. San Isidro había nacido años antes, había nacido todavía en territorio musulmán, porque él nace en el 82. Toledo y la marca media, cuando se apodera Alfonso VI de Toledo, la marca media cae en poder cristiano. Los capitanes cristianos, encabezados por Álvar Fáñez, por Minaya Álvar Fáñez, va recorriendo todo eso con notable, diciendo: este reino ha pasado de ahí al rey de León y de Castilla, Alfonso VI, y al rey de aquí lo hemos mandado a Valencia. Y ya llegó Álvar Fáñez y dijo: este es el rey de Valencia vuestro. Dices que le hemos cambiado. Alfonso VI mandaba mucho. Claro, San Isidro es un niño ahí, pero eso va a seguir siendo frontera. La cosa no había hecho sino empezar. Porque ¿qué sucede cuando cae la marca media? Y cuando cae Toledo, que es un símbolo tan enorme, había sido la capital del reino visigodo, era donde había estado la mesa del rey Salomón, era como el elemento central de todo el anterior reino. Hay un momento de pánico, los reyes de Taifas están dudando si llaman a los almorávides o qué hacen, porque Alfonso VI cada día es más potente y además, como decía Abdalá de Granada, es que estamos entre el fuego y la sartén. O sea, tenemos que pagarle un montón de parias y de oro para que él tenga los mejores caballos de guerra y luego, pues claro, nos aplaste. Y si llamamos a los almorávides, pues no sé yo qué nos va a pasar, porque es Islam cristiano, perdón, es Islam hispano de los reinos de Taifas, es quizás el que tiene una mayor permisividad, más incluso que el califato y mucho más que los primeros tiempos de cuando fue la dominación más dura. Y luego lo sería. ¿Por qué? Porque finalmente llaman a los almorávides y los almorávides vienen. Sí, le ayudan a una batalla, a las Sagrajas, le ganan los almorávides, pero tampoco hay unas pérdidas excesivas y se dan cuenta, bueno, lo que dicen, pero esto es ¿qué pasa? Pero estos es que son una cosa, beben vino, oyen música, hacen unas blasfemias horribles contra esto. No puede ser. Vamos a ver al Mutawakkil de Badajoz, lo matan, lo asesinan a él y a toda su familia. Al rey Al-Motamid de Sevilla, que había hecho que prefería ser cameliero en el Sáhara a porquero en Castilla, le dicen: pues sí, pero cameliero no, encadenado y para allá. Abdalá, esclavizado también en el Sáhara. O sea, van a arrasar con todo lo que es el mundo hispano. Ahí va a acabar la época de Andalusía, en el fondo. Ya el poder no lo van a tener ellos. Imponen unos rigores verdaderamente tremendos. Pero no solo eso, se lanzan contra Toledo, se lanzan contra la marca media para intentar volver a reconstruir lo que era al menos su limes, su frontera. Ahí, después de la toma de Toledo, se aguanta bastante y la frontera del Tajo, aunque está con continuas racias, aguanta la cierta estabilidad hasta que se produce pues, la batalla de Uclés. Y en la batalla de Uclés la derrota cristiana es espantosa, los miles de cabezas sobre los que el almohádano aquel día rezó las glorias de Alá en los llanos de Uclés daban prueba, muere el infante Sancho, el único hijo varón de Alfonso VI, mueren los siete condes castellanos intentando defenderlos en Belinchón, pero además sucede una cosa: las guarniciones y castillos de esa marca media, donde había permanecido población musulmana, y eso sucedió en Belinchón, cuando llegan
huyendo de la persecución almorávide, el infante Sancho con los condes, les cierran las puertas de Belinchón, matan a la guarnición cristiana y prácticamente los degüellan debajo del castillo. Eso va a hacer que la rabia de los cristianos va a ser terrible. Ya va a empezar ahí una guerra mucho más sin cuartel todavía de lo que había sido, al menos en los reinos de taifas. Va a volver un poco a la terrible guerra que tuvo que librar el reino de Asturias de supervivencia, de ataque continuo y contraataque. Las racias van a empezar a ser sistemáticas. ¿Qué era una racia? Pues tan simple como que en una noche la gente que estaba viviendo en la frontera, de ahí va Tierra Vieja, podía ver cómo sus campos eran incendiados, sus ganados robados, sus casas destruidas, el muerto, la mujer cautiva y los hijos esclavos. He de decirles que desde este lado se pagaba, si se podía, no un ojo por otro, sino 2 por 1. Eso era así. Es una bobada intentar edulcorar lo que fue, sobre todo ahí, una guerra terrible de golpe contra golpe. En 1109, los almorávides logran cruzar el Tajo. En 1109 toman Alcalá de Henares de nuevo. Imagínense dónde está Alcalá, ahí. Y Alcalá no es donde estaba ahora, estaba arriba, era un castillo bastante potente, desde el cual se dedican a atacar todo lo que es el Henares, el Manzanares, toda esta zona. Desde ese castillo están continuamente, tienen ahí una plaza fuerte que les permite, que continuamente abastecen y les permite un ataque. O sea, que Isidro vive en un momento de frontera y de miedo, porque tienen el enemigo al lado. Eso va a ser cuando él es un niño, 109. Pero es que en el 113 cae Oreja, que es el paso esencial del Tajo para que ya entren, y a partir de ahí todo lo que es esta zona se convierte en un verdadero infierno para los pobladores de esta zona. Se va a restablecer en parte en 1118, el poder almorávide empieza a declinar, pronto también va a suceder su primera gran derrota. El único que los había derrotado había sido Rodrigo, o sea, el Cid, pero Rodrigo había muerto ya hacía bastantes años, su hijo también, y quien los derrota es Alfonso el Batallador, luego casado con doña Urraca. Pero la clave de aquí es que en 1118 el obispo Bernardo retoma, consigue reconquistar de nuevo Alcalá. Eso va a suponer... Y ahí se produce ya, empieza a poderse hacer un reparto de tierras. Claro, ¿a quién se daba la tierra? Se daba la tierra a los caballeros, fueran villanos. Cuidado, cuando hablo de caballeros, cuidado que un caballero era un señor que tenía un caballo, armas que no fueran de fuste, podía ser de una mesnada concejil, iba a la llamada al rey, o bien incluso vecinos, o bien gente que venía a esta tierra de los reinos cristianos. ¿Por qué Isidro, los padres de Isidro, posiblemente no tuvieron tierra? Porque eran mozárabes. La tierra se repartió, posiblemente Iván de Vargas, o sea, los Vargas o los Luján, a ellos sí les tocó el reparto de esas tierras, pero a la población mozárabe, que ya las había pasado canutas en el otro lado, aquí, hombre, mejor vivían, pero no tuvieron acceso posiblemente a la tierra, y lo que fuera Isidro, para que me entiendan, era posiblemente un aparcero. Él labraría las tierras de otro en un régimen como de colono. Yo labro, cultivo, etcétera, y te doy la mitad, más que le pagaran. Porque lo que era dinero así, no crean que era algo que fluía por todos los sitios. Eso era la primera cosa. Era, por tanto, un labrador mozárabe que no tenía tierras y que estaba al servicio de los Varga en principio. ¿Qué sucede? ¿Por qué nace en Madrid y sin embargo se va a casar con una todavía más paisana mía de Uceda?
porque como Alcalá estaba pasando todo eso, la gente se retira por todo lo que es esa zona, al resguardo un poco de Talamanca y luego de Uceda mismo, y se va a vivir a Torrelavega, que es donde conoce a la otra moza, que es María, que no era de Torrelavega, sino de Uceda, que son los de Guadalajara, lo llevamos muy a cosa, porque además ahí apareció el cuerpo y el santo será de Madrid, pero la mujer, que era la que mandaba, claro, era de Guadalajara, de Uceda en concreto. Entonces, esa es otra segunda de las claves, que solo con la historia no. ¿Por qué se fueron? Porque la situación de la frontera era verdaderamente terrible. Se va espaciando y bueno, la cosa no va del todo mal, porque ya en 1139, o sea, en el 18 se retoma Alcalá, y en el 1139 Alfonso VII, el nieto de Alfonso VI, logra tomar oreja y taponar definitivamente el Tajo. Durante muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque como los almorávides parece que se han hispanizado un poco y se están volviendo otra vez, pues eso, así como más tranquilos, y no se dedican únicamente a hacer la yihad y a perseguir judíos y cristianos y lo que se les pusiera por delante, porque ya no estamos hablando de Al-Ándalus, ni siquiera de eso. Estamos hablando del integrismo islámico más fanático, que tiene además una retaguardia que es todo el Magreb. O sea, que puede todos los años traer enjambres de guerreros que vienen al Andaluz, vamos, con unas ganas enormes, claro. Yo también, si hubiera sido de cualquier sitio de por aquellos desiertos. Y hoy, que me dicen... ¿Y qué pasa? Pues que volvemos a las mismas. La frontera que había llegado hasta el Guadiana aguanta, y Alfonso VIII, que es ese rey, que ha sido un niño, el rey de Atienza, el día 4 de junio, 5, primer domingo de Pentecostés, se celebra en la Villa de Atienza, en la monumental y tremenda Villa de Atienza, en la Peña Fort del Cid, el Cantar de Mío Cid, la caballada. La caballada conmemora desde hace 856 años, cuando los recueros, los arrieros de Atienza, disfrazaron al rey niño, Alfonso VIII, que era un niño de 7 años, de arriero, porque su tío, el rey de León, Alfonso VII había dividido el reino, lo había cercado. Entonces lo disfrazan de arriero, logran sacarlo de allí, por la límite de la estrella, para al final, después de una peripecia, ponerlo sobre seguro en Ávila. Eso se sigue celebrando. Si quieren ver una fiesta medieval como Dios manda, Atienza el día 5. Yo andaré por allí. Soy de un pueblo de al lado y además el Susi Velasco, si no, no me lo ni el alcalde ni eso, yo tengo que ir sí o sí. Siguen todavía con las normas de la cofradía que les dio el rey Alfonso y la reina Leonor, que era su mujer, que era la hermana de Ricardo Corazón de León, Leonor de Plantagenet. Y todo el mundo aquí sabe quién era el Piernas de Corazón de León, que era un Piernas, solo hacía que... ¿A quién le mandaría ese irse a la cruzada? A perder el reino. O Robin Hood, que también lo conoce todo el mundo. Y no existió, pero a la reina Leonor no, que fundó el monasterio de las Huelgas, que es la artífice de Cuenca. Alfonso había logrado retomar Cuenca, por fin, pero los almohades, cada vez más poderosos, se lanzaron de nuevo contra la frontera, y Alfonso, en un exceso de confianza, a mi juicio, y al de muchos historiadores, en la batalla de Alarcos se equivocó. No había perdido nunca el rey pequeño, era un hombre muy bravo, muy temerario. Y se lanza, está a punto de ganar, pero ese a punto se quedó en una derrota terrible donde tuvo que salir huyendo con tan solo 20 caballeros. Y bueno, la frontera después de Alarcos, que fue un desastre absoluto, no se derrumbó de milagro, se derrumbó todo el Guadiana. La orden de Calatrava perdió hasta Calatrava, la Calatrava la Vieja. Se tuvo que retirar a Zorita, hasta el Tajo arriba. Las aceifas fueron terroríficas. Hay Al-Mansur, que fue, fíjate, se llamaba el califa Al-Mansur, que fue el gran artífice de la victoria, comete un error. Si después de la victoria de Alarcos se hubiera lanzado inmediatamente, pudiera haber explotado eso.
se fue a celebrar el éxito a Sevilla. Al año siguiente, a duras penas, porque encima los almohades se aliaron con el rey de León y el de Navarra, que esas cosas pasaban, el rey castellano solo tuvo el apoyo de su gran amigo y del gran amigo de Castilla entonces, el rey de Aragón, Pedro II, que estuvo mucho por aquí. Para que se hagan idea, en 1997 los almohades cercan Madrid. 900 no. No, perdón, 1197. Joder, Hombre, sí, te está dando en susto. 1997 los almohades andaban por aquí, pero con otro Pero nombre. con otro nombre. Sí. El Se llamaban 1197 Bin Ladenades. ya cerca al Madrid. Imagínense, bueno, han destrozado Talavera, todos los años hacen unas racias. No han logrado tomar Toledo. Fallan de nuevo contra Toledo los almorávides por Álvar Fáñez, que la defendió como un león. Y en esta ocasión, porque yo creo que la intención era como aplastar todo lo que era el mundo cristiano con unas racias tan terribles que entraban por Extremadura, subiendo por Badajoz, bueno, Trujillo, Plasencia, luego se metían por Talavera y en esta ocasión, para que se hagan una idea, se lanzan sobre Madrid porque saben que el rey Alfonso y Pedro están en Madrid, o eso creen. Logran salir a tiempo y quien defiende Madrid es curiosamente quien había sido el derrotado junto con el rey en Alarcos, Diego López de Haro, señor de Vizcaya. La calle mayor de Bilbao se llama Diego López de Haro. Era el que mandaba el centro castellano en Alarcos, quien defendió Madrid y quien mandó el centro castellano en la batalla de las Navas de Tolosa. Un vasco de toda la vida, señor de Vizcaya. Ahora les dices... Bilbaíno. Bilbaíno. Una cosa es ser vasco y otra es ser bilbaíno. Bueno, eso también, pero él de hecho había nacido en Logroño, pero ya se sabe que los de Bilbao nacen donde les da la gana. Efectivamente. Bueno, en ese momento ya ha muerto. Quiero decir, él ha vivido todo esto que les he contado. Esa ha sido la vida de Isidro. Ha vivido en un mundo de frontera verdaderamente tremendo. ¿Y cuál era ese mundo? El mundo de las añadas, de las sequías, de las cosechas. La fama de santo ya era tal, él muere en el año 1172. O sea, todavía le queda por sufrir a la frontera mucho, pero parece que quien no se ha olvidado nunca de él es el pequeño rey Alfonso VIII. Porque verán, cuando después de la derrota de Alarcos Castilla sufrió mucho, pero finalmente al cabo de 2 o 3 años se supo rehacer y devolver algunos golpes y se lograron treguas. En el año 1210 es cuando se rompen y en el 11 los almohades vuelven a atacar, pero topan con Salvatierra, retomado en pleno territorio musulmán por la Orden de Calatrava, que aguanta durante casi 2 meses y eso impide el avance, porque la guerra se podía hacer solo durante un tiempo. Ahí el error del califa es no le daba luego tiempo a avanzar, los ejércitos eran inmensos. Conclusión, se salva. ¿Saben quién muere en Madrid? La gran esperanza de Castilla. El rey Alfonso tenía un hijo que combatía con él y era el príncipe más admirado de la cristiandad, incluso por el Papa. Es el que había conseguido que el Papa dijera que sí a la cruzada. Le llamaba, era valiente y al mismo tiempo prudente. No le dejó a su padre que se lanzara a intentar rescatar Salvatierra. Dijo, no, al año que viene, a la nuestra. Bueno, unas fiebres tercianas. Cuando tenía 20 años, y en octubre me parece, lo voy a mirar exacto, sí, en octubre de justamente el año 1211, viene a Madrid ya muy enfermo y aquí murió el príncipe Fernando, que fue el tremendo dolor de Castilla de su madre, doña Leonor, de su hermana mayor, doña Berenguela, porque el otro era un niño, bueno, Enrique I, que reinó y es el que murió cuando le cayó una teja. O sea, sí, por eso el tercer rey sería Fernando III, que sería no el hijo, sino el nieto.
era el hijo de doña Berenguela. Este Fernando fue un golpe terrible, pero Alfonso se supo recuperar. ¿Por qué les contaba San Isidro? Ya se le había aparecido una vez. Cuenca, cuando fue a acercarla, era de muy difícil toma. Bueno, ustedes conocen Cuenca. Entonces, a ver quién va a conquistar Cuenca. O sea, la cosa se puso realmente difícil. Y entonces se estaba buscando alguna entrada por algún sitio y tal. Estaban un poco desesperados, el cerco duraba mucho. Y ya saben, supongo que cuando se aparezcan los de los otros saldrá una media luna. Cuando eran cristianos sale una estrella, así más navideña la cosa. Y la Virgen. Y San Isidro. Y Santiago. No, pero entonces Santiago, sí, ya estaba. No, pero aquí, en este caso, iba a decir, era San Isidro. Y se aparece San Isidro, dice, tú tranquilo muchacho, que esto lo acabas tomando, que tal, que no sé qué. Y dicen que si cortaron el agua siempre tiene que aparecer si aparece Isidro. Conclusión, Alfonso VIII le estaba agradecidísimo a San Isidro porque le había reconfortado en los momentos peores. Pero es aquí que llega a las Navas. Ha pasado por aquí con su ejército, pasa todo lo que tiene que pasar. En Toledo los francos, los cruzados se enfadan porque no les dejamos matar a los judíos, luego porque no se hace una mano y no les dejamos matar a los andalusíes, ellos querían degollarlos a todos, se vuelven, se llega a las Navas, bueno, no se llega a las Navas, se llega al puerto de la Losa, está tomado y ahora ¿qué hacemos? Pues imagínate, si tenían que volver con ese ejército. Y entonces todo el mundo conoce la historia del pastor. Aparece un pastor, va a la tienda de don Diego López de Haro, se va con Aznar, un aragonés, y les enseña un camino que realmente es fácil, extendido, que conecta con otra vereda y ¡pum!, se pasa al otro lado y de pronto cuando está Al-Nasir, el Miramamolín, dice, anda, pero si yo tenía esto bloqueado y están empezando a llegar aquí cristianos. Y bueno, y luego pasó lo que pasó, lo de las Navas. O sea, ganamos. Es algo que debemos agradecer, sobre todo a las señoras. Si no, estarían ustedes con velo. Y no tendrían que tener mascarilla por el COVID, sino tapadas hasta los ojos. Quiero decirles que sí, que ganamos aquel día. Hay gente que considera que qué pena que ganaran los cristianos y que perdieran los moros, que ahora seríamos una cosa maravillosa. Vamos, una cosa así como Afganistán. Una cosa encantadora. Estaríamos pasando en patera, pero no sé dónde. Conclusión, que cuando vuelve de las Navas, y esto es, Alfonso quiere ir a ver dónde está enterrado. ¿Sí? Y destapan donde estaba enterrado y, según dicen el códice, el famoso códice que apareció luego en 1504, estaba amojamado, o sea, incorrupto. En realidad estaba apergaminado y entonces dice, es él, es Martín Alhaja, es el que se me ha aparecido, es el que nos indicó el camino de las Navas. Ya Isidro por aquel entonces tenía una fama de santidad enorme. O sea, Isidro es el santo del pueblo llano, pero que lo han entendido como santo mucho antes que incluso el rey Alfonso y que los reyes lo entendieran. Era el pueblo llano. Y es que, claro, hacía unos milagros maravillosos. Si se fijan, la mayoría de los milagros tienen que ver con el agua. Claro, los que se ponen para los milagros, pues son, ahora les contaré algunos, pero no, es que el milagro que hacía San Isidro era encontrar agua. Es que era un zahorí. Y eso sí que era un milagro en algunos secarrales de Uceda, de Torrelaguna y de aquí. Y entonces, efectivamente, su fama tenía que ver continuamente con la predicción de las lluvias, con el hallar agua bajo tierra, el convocar las nubes, en el fondo. Tenía esa cosa sincrética entre lo que era no un chamán, eso es una expresión después, pero un santón. Cuando él muere se le entierra ya como un santón y además es muy venerado
tanto por los cristianos, que lo consideran santo, como por la población mozárabe, por supuesto, pero también musulmana, muladí, que se ha quedado, claro. Es un poco, dice, es de todos. Y esa es la clave de por qué ya antes que tuviera San Isidro es ya santo. Porque estamos hablando de que muere en 1172, que efectivamente el rey Alfonso ya ordena que se construya, y ahora ya les voy a enseñar, a ver, esto, pues ahora, sí. Bueno, este es su, verán, es un magnífico cuadro, lo tengo apuntado, mírenlo. Es un magnífico cuadro, pero es reiterativo, es el milagro más famoso de San Isidro, que tiene que ver con su hijo, porque a quien está salvando es a su hijo. Según esto es que el hijo se cayó a un pozo, de los que posiblemente había hecho su padre, que era también pocero. Y entonces, según el milagro, San Isidro oró y entonces el agua del pozo empezó a crecer y el niño salió por el brocal. Un milagro maravilloso. Además, con solo mojarse las manos, ¿no? Ese es el milagro más conocido, pero, verán, esta es la famosa arca de San Isidro. La primera es de madera y esa arca ya es el propio rey Alfonso VIII quien hace que se le haga. Y ya va a haber una devoción sistemática por todos los reyes de su dinastía. El otro que se interesa muchísimo es Alfonso X el Sabio. Ese culto, sin embargo, permanece de alguna manera en Castilla y de alguna manera circunscrito a la gente de a pie. No da el salto a la iglesia, no da el salto hasta que, y aquí sí tiene ya una importancia muy decisiva, es Felipe II. Felipe II, bueno, una cosa antes. La emperatriz, la mujer de Isabel, la emperatriz Isabel, la mujer de Carlos V, es la primera que hace construir la primera ermita a San Isidro, el primer templo, y no es santo, lo cual es bastante inaudito, pero tienen que entender que las relaciones, o sea, que el concepto de santidad, además el Papa se tuvo que enfadar mucho porque le nombraban santos curas de por ahí, dijo, aquí los santos solo los nombro yo. Eso fue un debate muy importante en la Iglesia. ¿Qué sucede? Pues que ya a partir de Felipe II, como se da cuenta que el culto a San Isidro se está extendiendo de una manera tremenda en todo el mundo rural español, ya se le empieza... ¿Por qué? Porque va vinculado a todo eso. Es un labrador, es un tipo que encontraba agua, con San Zabarí. Es un hombre querido por el pueblo. Dijo, pues hay que hacerlo santo. Felipe II saben que mandaba bastante. Y entonces dijo, pues ya me encargo yo, ¿no? Y lo intentó, pero no crean que no encontró resistencias. Porque, claro, era un señor laico, casado con una señora, que tenía un hijo, que había sido mozárabe, que era un cristiano pero de esta manera. Se encuentra con serias resistencias. Es más, decían, y sale lo de los ángeles. Un vago. Esto entre la gente labradora a veces se dice, ¿no? Bueno, le cuesta bastante. Pone al frente del tema a varios curas. Hay mucha discusión de qué curas son los que estuvieron puestos y a mí la verdad es que me importa muy poco cómo lograron ir vertebrando. La potencia del que era el rey más poderoso del mundo y al que se le debía todo por parte del papado va avanzando bastante. Se declaran ya que sí, que hay algunos milagros, luego les contaré algunos fundamentalmente porque son los que le canonizaron. Yo siempre pienso que los milagros que le canonizaron son los que yo les he contado. Debía leer las Cabañuelas como nadie.
sea, debía ser un tipo que, claro, la gran... ¿Qué es eso? Perdón. ¿Qué es Las cabañuelas es lo que hacen los pastores y todos estos, que simplemente por ver cómo barrunta el viento y no sé qué, y dice uno, dice, para mí que este enero, dice, si es que ves, si es que no lo ves, pero yo es que veo que el tempero no viene bien. Y dices, bueno, será. O luego vienen cosas, pero no te das cuenta cómo están volando los grajos. Pues esto no, tal. Por señales que los animales barruntan las cosas. Estos viejos pastores, yo los he conocido, que tienen una sabiduría de campo increíble. De pronto ves un día muy despejado, eso me ha pasado, y dice, se va a liar una. Sí. Dice, pero vamos a ver, ¿está eso? Ahora no, porque ahora tenemos las isobaras y esas cosas. Pero antes era un tipo de estos el que te ponía... Bueno, el Filomena lo acertó un chaval que hacía las cabañuelas. O sea, quiero decir, este año no. Ha dicho que iba a ser y no, porque es que no es siempre... Pero quiero decirte que sí tenía esa sabiduría del campo, sin duda. Entonces, muere Felipe II en 1504. Hay un hecho muy relevante. Se descubre el arca y un códice escrito en 1200 y pico, 1297 me parece, o sea, finales del siglo XIII, donde ya aparecen los milagros de San Isidro. Y eso, al aparecer en 1504, va a poder relanzar, eso es lo que se empieza a llevar a Roma, las embajadas continuas de Felipe, pero no logra verlo en vida, que hayan canonizado, ni siquiera beatificado. La beatificación la logra ya su hijo, Felipe III, y lo beatifican en 1620. Pero el Felipe III muere en 1621, con un enorme disgusto, porque se encomienda a él y a su reino a San Isidro, y no es santo. Y finalmente, ya en tiempos de Felipe IV, en 1622, o sea, hace exactamente 400 años, hoy se conmemora el 400 aniversario de San Isidro, se le canoniza, junto, pálmense, la potencia española, con Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Es que la apuesta fue fuerte. Y San Felipe Neri. Pero dijeron un momento, que no, España manda mucho. San Isidro porque... Y luego, en los tres, Santa Teresa, San Ignacio, fueron canonizados el mismo día. Se publicó luego más tarde y se celebró todo eso con grandes jolgorios de toros en la Plaza Mayor de Madrid. Esa es finalmente, porque la historia ha seguido hasta hace nada, lo último que se ha hecho de nombrarlo patrón de todos los labradores de España, lo hizo, ya hasta vivía yo, lo hizo San Juan XXIII, no sé si no es San, pero es el Papa que me caía a mí bien, Juan XXIII. Juan XXIII da es la bula, le hace patrón de todos los labradores de España. Y desde entonces, pero es que antes los labradores ya lo tenían. Yo recuerdo perfectamente en la vida de los pueblos míos y de pueblos de alrededor que San Isidro era el tipo al que se encomendaban las cosechas. O sea, quiero decir que en este caso y en el de este santo, lo que es lo popular ha ido muy por delante de todo. Y que yo además me quiero quedar. Oye, me parece que tengo algunos. Bueno, esta es la iglesia donde fue enterrado al principio, la iglesia de San Andrés. Estaba primero enterrado en el cementerio y cuando se descubre lo que había fue en 1504, que al levantarlo ven que hay un códice donde cuenta sus milagros y esas cosas. Y con eso ya se basan para ir. Es que eso es como más de gente más erudita. Y yo lo que les quería contar era lo que era ese hombre, en qué época vivió, y así se le puede comprender mejor, y cuál eran la gente que le rodeaba y el paisaje que le rodeaba. Y desde luego creo que es uno de los mejores santos que tiene... Claro, y además es muy raro, porque entonces, si eras rey y te llevabas bien con el Papa, te podía caer.
a Fernando III, por ejemplo, o al francés. Ahora, si eras un mozárabe de Madrid, casado y con un chico... Ah, bueno, al chico también le hicieron santo. Al hijo. Sí, al hijo, sí. San Illán. Sí, sí, y a la madre. Es que ya puestos... Y a la mujer también, ¿no? A la mujer, Santa María a la cabeza. María a la cabeza, claro. Bueno, pues esa es la historia de San Isidro. Algunos, no me resisto a decirle los milagros por los que fue canonizado. El milagro del molino. Multiplicaba, según el trigo que ofrecía a las palomas. El que le echaba él se multiplicaba. O sea, es genial. Si se fijan, todos tienen que ver con el medio rural y agrario. El milagro de los bueyes, lo conoce todo el mundo. Era el que decía que se iba a rezar y los ángeles... Y cuidado, que ya cuando fue subiendo, la labraban hasta los arcángeles que tenían más mando. Sí, incluso se señalaron quiénes eran los arcángeles. El milagro del lobo. Había lobos. Y entonces unos niños vieron un lobo aparecer en San Isidro y el lobo, manso, desapareció. Saludó y se fue. El de la olla. Ah, sí, este es genial y este es bueno. Estaban comiendo una olla, que eran pastores y tal, y joder, no quedaba nada. Llegó San Isidro, ¡bum!, la olla llena. Parece mejor milagro que sí. Y esos son pues los milagros que aparecían en aquel códice medieval. A mí me parece entrañable. O sea, el santo como tal, no me extraña que tenga esa devoción que a veces tienen las vírgenes. Bueno, esto está en la Puerta de Toledo. Y una vez más, miren su imagen y unido ¿a qué? A un pozo. Siempre va a estar unido al agua. Y bueno, claro, es que cuando pasaban las mesnadas, lo que hacían era coger agua de las fuentes, que eran fuentes sagradas, porque les curaba heridas, porque sí que tuvo una fama después, ya en la época de los Austrias, bueno, a la segunda mujer de Carlos II, la pobre, estuvo malísima, y entonces le pusieron reliquias de San Isidro y se libró. ¿Se curó? Se curó. Y sí, tengo por aquí, lo tengo por aquí apuntado, salvó a esa reina y a otra. A Carlos II no había manera. Pero llegaron a mutilar, tal era la devoción, su cadáver, pero no sé si fue una monja que de un mordisco se le llevó un trozo de diente, de dedo. Madre mía. Sí. De Isabel la Católica, de la corte de Isabel la Católica. Sí, una dama. Sí. Los bueyes no, o sea, que los caballos no pasaban por el puente de Toledo, pero dio un bocado cuando fue a besar, Jope. al dedo y se lo quedó en la boca. Alá. Madre de ¿Por Dios. qué ha salido esto aquí? Madre mía, qué truculencia. A ver, No, esa. no, ha salido otra cosa que yo no tenía. Pues, ala. Ala. Pues yo quería, porque estaba el primer cuadro, a ver si me lo podéis arreglar y lo enseño mientras acabo. Mire, este rey es Alfonso VIII. Es Alfonso. Acaba de salir Alfonso VIII. Estos son de otras cosas que tenía yo. Por aquí está la batalla de La Rochelle. Volvamos a lo nuestro y acabemos. El bueno de San Isidro, como digo, sí que tuvo siempre esa fama de hacer milagros, y los milagros post-mortem, por decirlo así, también le vinieron muy bien para muchas cosas. Milagros póstumos, que lo tenía aquí. Miren, y no me voy a repetir más, si es que todo lo que quería contar... bueno, sí, es que lo que tú decías, efectivamente, es que desde la reina Isabel la Católica es cuando se crea la tradición que en cuanto una reina se ponía mala, había que llevarle a San Isidro. Era la última esperanza de las reinas. O sea, fue el primer santo feminista. ¿Ves tú? Curaba a las reinas y a los reyes, ¿no? Sí. Yo creo que con esto queda por dada la conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Chani. Yo no conocía la historia de San Isidro, pero escuchándote llego a la conclusión de que un santo mozárabe,
agricultor Mira, querido. este es el primer cuadro de la Ah, mira, mira. Esta es la preciosidad esta. Sí, aquí. Ya se ha ido otra vez. Se ha ido. Es que, oye, la tiene tomada conmigo. Bueno, Nada, pues trae ahora tu tía. se acabó. Le hemos visto. Querido por los musulmanes, por los cristianos, viajero, que anduvo por todas partes, solo podía ser el patrón de Madrid, que es una ciudad integradora, que acoge a todo el mundo, donde todo el mundo es bienvenido, donde todo el mundo es currante. Bueno, ahí no le araban los bueyes, pero también al apóstol Santiago le llevaron los bueyes a enterrar sin mediación. Bueno, Vamos, por sería- mediación sería divina. Los alguna bueyes vez. tienen mucha intervención siempre. Sí. Los bueyes siempre tienen Bueno, mucha intervención. Y las estrellas, los bueyes y las estrellas siempre Se son los araba con protagonistas. bueyes. Claro. Ese momento es el momento que empieza a ser cambiado el buey por la mula, pero en la época de San Isidro todavía había... claro. Para que se hagan una idea, lo que el rey repartía normalmente, los quiñoneros, era una superficie de tierra que era lo que podía labrar una yunta, una pareja de bueyes o mulas, en añadas. Esto es, la mitad se labraba ese año y la otra mitad se dejaba de barbecho para que descansara. Eso era más o menos lo que tenían los... Pues no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, adelante. Puestos a que Madrid tiene historia, en varios sitios en Madrid yo he visto el pozo. ¿Existe el pozo? El pozo. Realmente, el pozo. Sí, existe. Pero es que yo lo he visto en dos sitios. En dos sitios me han dicho que ese es el auténtico. Hombre, por pozo. supuesto, y los dos son auténticos. Los dos son auténticos. Claro. Pero- Quiero decirle que, Yo creo que no hace falta. los sitios que forman parte del mito, o sea, pretender que ese era el pozo es un imposible metafísico. La gente lleva diciendo que ese era pozo desde hace X siglos y eso es más fuerte que ir a buscar, que a veces además es imposible, porque si es un pozo de la época... Probablemente esté seco. Pero lo peor, y si no es de la época, no se te ocurra decirle, porque el cabreo que se agarra al personal que le dices que su pozo, y que lo mismo. Si lo esencial de todo es lo que ha quedado, se han fijado, del mito. Es que a veces el mito en la historia se entrelaza de tal manera, hombre, yo no sé quién le enseñó el camino ese a Alfonso VIII. Todo lo posible es que sería, pues posiblemente alguna persona que vivía directamente en los montes, que estaba allí al margen de tal, y que se sabía el camino y se lo enseñó. Pero en lo que es el esquema de valores, lo que es el sentir de la época, es ese. Y yo creo que a la hora de acercarnos a eso, debemos de respetar cuál era el sentimiento general de la época. Si te ha llegado una cosa como el pozo de San Isidro, ese, el del niño, desde hace tal, y quieres decir que no, y pones un montón de investigadores para que digan, no puede ser porque era de un siglo más tarde. Anda, cállate, hombre. Quiero decir eso. Él está en la memoria colectiva de las gentes. Yo creo que eso es lo bueno que ha pervivido hasta hoy. Que alguien esté en la memoria colectiva de las gentes. ¿Por qué? Porque de algo estoy muy seguro. Porque era un hombre bueno. Y por eso está en la memoria. Porque eso también lo dicen todas las crónicas. Era un hombre bueno. En su casa había comida para la gente. O sea, era un hombre de a pie, humilde y bueno. Y yo creo que eso es la mejor santidad que cualquier milagro. Caballero. Bueno, que muchas gracias por la conferencia, a la cual ya no estamos acostumbrados, no nos sorprende. Quería solamente comentar una cosa que viene al hilo con la conferencia. He leído, no sé cuánto tendré que confirmarlo, que con motivo del 4º centenario de la canonización de San Isidro va a estar expuesto y se va a poder visitar el cuerpo incorrupto durante unos días de ahora del mes de mayo, no sé qué días exactos será, pero que tengo que confirmar que cuándo es. Pues no lo sé, porque... Sí, es que efectivamente el cuerpo de San Isidro se ha quedado absolutamente apergaminado como una momia, para que posiblemente por la sequedad enorme, él estuvo al principio en
el primer arca era de madera. Luego hubo una que le hicieron los plateros de Madrid, de plata y de bronce, pero pues muy posible. Y con ponerle algo translúcido, pues se verá. Y a lo mejor hace 2 o 3 milagros más. Hombre, y además igual lo han embalsamado después, ¿no? No. Se quedó así y así se quedó. Se quedó. Como A mí me explicaron una vez por qué eso sucedía. Si hay una sequedad enorme de tal, si luego lo que sí le tienen que conservar siempre es en la cripta que está en eso, al vacío como sea, porque entonces si no que sí se deterioraría. Claro. Pero vamos, cuando lo vio tanto primero Alfonso VIII, que ya llevaba unos añitos cuando volvió, y cuando luego lo vieron en el 1504, ya estaba totalmente apergaminado, incorrupto. Pero fíjate, en Clavijos apareció Santiago montado en un caballo. O sea que... Blanco. No, que no hay caballos blancos, que me lo dijo a mí un señor en una conferencia y me echó la bronca. Son caballos tordos. Un caballo nunca es blanco. Eso mismo le dije yo, anda, y el de Santiago no podía ser blanco. No existen los caballos blancos, para que tú sepas. Hombre, yo sé... Hay caballos tordos, Yo sé que es no un blancos. tordo y lo que es una mula torda. Pues esos son blancos. Sí. Esos, los blancos no existen. No es correcto desde el punto de vista lingüístico decir un caballo blanco. Fíjate tú si llevamos años diciendo una barbaridad. Jope. El famoso acertijo, ¿de qué color? Es el caballo blanco de Pues hay que decir tordo. Claro, hay que decir tordo, porque si no está uno diciendo mal. Ya veo, bueno, me esperó al final de una conferencia sobre Santiago, me esperó un veterinario para corregirme tan gravísimo error. Dije, no se preocupe que nunca más volveré a decir caballo blanco. Ya hasta hoy. Bueno, lo tengo muy interiorizado. Bueno, no hay caballos blancos. Les quería decir que había mi novela, que no es que hable de San Isidro, aunque en 2 novelas... Habla de la tierra, es preciosa. En El Rey Pequeño sí habla de San Isidro, porque cuando pasan las mesnadas hacia las navas y uno tal, lo que hace uno de esos mesnaderos que viene a Atienza es, oye, que dice, pero que se llevamos vino. No hay que coger agua de San Isidro porque es mucho mejor para nosotros. Y entonces, ese no eres tú, desde luego. Mi primo. Sería tu primo. No, primero te bebes el vino y luego la llenas de agua. Tampoco haría ningún problema, hombre. Pero ha habido un fallo tal y pensaba que podía haber venido alguien, y incluso si alguno había querido el libro, habérselo firmado. Mi nueva novela, y ya voy a aprovechar, es una novela que se titula Tierra Vieja, que en la portada aparece precisamente, alguien la tiene por aquí, sí, esa portada es un labrador labrando, un mesnadero arriba, que puede ser intercambiable. Le quiero decir que puede ser al mismo tiempo ese señor que está a caballo y el que está labrando el mismo, o en días alternos, porque esa vida a la frontera era así. Estabas con una mano en la estiba del arado y con la otra en la lanza. Es lo que les he contado al principio, y lo que cuento es la vida de esas gentes. En vez de poner el foco en los reyes, en los nobles, lo he querido poner en esta ocasión en la vida de las gentes, y así, al paso, y como si no, hacerle un homenaje a todas estas tierras de frontera, a la tierra más al norte del Alto Henares y de Atienza, a la tierra de Zorita y de lo que es ya el Tajo todavía alto, pero ya entrando en el tramo medio, y finalmente a Calatrava, todo lo que fue Guadiana, que es en ese momento ya el que sufre posiblemente los embates más terribles. Y hasta aquí. Yo se la recomiendo vivamente. Voy por la mitad y Atrapa, es una novela preciosa. Una más, sí. Adelante. No me resisto a compartir un dato que no es una anécdota, es un dato. Ha dirigido Recópolis. Bueno, qué maravilla. Qué preciosidad. Porque además de Recópolis, tuve la suerte hace ya unos años de excavar precisamente el cementerio de San Isidro, o mejor dicho, no el cementerio de San Isidro, sino el suelo de la capilla del obispo, y ahí encontré un ala, o digamos la nave del Evangelio de la antigua parroquia, que era la parroquia de San Isidro,
y su cementerio anexo, que, por así decirlo, para que os orientéis, sería la cuesta de la segunda colina que da a la Plaza de la Paja, ¿no? O sea, esa colina era el cementerio. Aparte de los pies del templo, que es donde tradicionalmente se dice aquí estuvo el cuerpo del santo, ¿no? Pero bueno, era el cementerio del santo. Y la anécdota, bueno, por supuesto hay cosas muy interesantes, pero la anécdota va un poco en la línea de lo que decías de cómo se genera la leyenda. Y me ha parecido muy bonito contároslo porque en la parte del cementerio, eliminado un primer cementerio, porque realmente había tres niveles de cementerio, eliminado el primero, que era el más superior, ¿no? Que era pues, de principios del 16, o sea, la capilla, que no es una capilla, realmente es una iglesia entera que se adosa, o mejor dicho, rompen la nave del Evangelio para meter la gran capilla del obispo, que es casi una iglesia, pues una iglesia para albergar el cuerpo del santo, que necesitaba un sitio más digno que la propia parroquia, que era sencilla y tal. Bueno, pues ese cementerio se excava la primera parte, que era de esta época, y la segunda parte que salió fue muy interesante porque aparece la colina, o sea, la colina. Era impresionante entrar en la capilla y ver la colina. En la colina había el segundo cementerio, ya del 14, posiblemente parte del 15, que eran tumbas preciosas, antropomorfas de ladrillo, preciosas, todas en paralelo, preciosas, siguiendo digamos, el nivel de la colina. ¿Qué fue sorprendente? Que esas tumbas, una gran parte de ellas, las rompía un reguero de agua que se veía, bueno, ya no era el reguero de agua, era la huella de un reguero de esa época que había roto esas tumbas. Debajo de esas tumbas había otro nivel de tumbas que se correspondería con la época de San Isidro. Pero lo que era interesante es que, si vamos al texto justamente del diácono, del documento que habla Chani, lo primero que él cuenta es cómo se encontró el cuerpo, ¿no? Y dice, ¿no? Un amigo de San Isidro sueña que San Isidro se presenta en sueños y le dice, mi cuerpo, unas lluvias han roto mi tumba y entonces mi cuerpo está al aire, vente a verlo. Y entonces el amigo dice, es un sueño, ¿no? Y ya como se repite tanto el sueño, al final el amigo va y efectivamente dice, va al cementerio de San Isidro, de San Andrés, donde estaba San Isidro, y ve que efectivamente su tumba la han roto unas lluvias. Entonces, lo bonito del tema, ya os digo, efectivamente no es ese cementerio, pero no es ese nivel, o sea, esa no era la tumba de San Isidro, pero ¿qué significa eso? Que realmente en esa leyenda o en esa tradición estaba recogiendo una cosa que ocurría, que era que en ese cementerio lluvias torrenciales rompían las tumbas, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de la leyenda? Como a veces la investigación, bueno, vemos cosas que nos confirman la leyenda. Con deciros que esto se lo contaba yo al párroco que había en ese momento allí y bueno, que me visitaron 3 obispos, vamos, y allí, porque les pareció increíble que se confirmase lo que decía el diácono, ¿no? El milagro de encontrar su cuerpo, ¿no? Las tradiciones nunca, las leyendas que se sostienen muchos siglos nunca proceden de la nada, siempre tienen una base histórica, siempre. Luego está adornada, embellecida, lo que uno quiera, pero siempre tienen base histórica, no son puras invenciones, si no, no aguantarían tanto tiempo. Bueno, pues si no hay más preguntas, les agradecemos mucho su presencia. Hoy era la penúltima. Y les emplazamos para la última. La última será de nuevo en el Conde Duque y estará Elvira Roca. Ajá. La fecha, se la voy a decir, sería el día 16 de junio. Y ahí ya haremos la clausura de Madrid tiene historia por ahora. Y ya van 14 y yo empiezo a estar un poco cansado. Y Madrid hemos contado su historia exhaustivamente, desde todos los puntos de vista y todos los emplazamientos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.